El hormigón bajo el suelo de la cocina de Richard Satchwell guardó un secreto durante 6 años. Mientras los vecinos pasaban junto a su modesta casa adosada en Youghal, condado de Cork, mientras los amigos preguntaban por su esposa desaparecida, mientras los investigadores registraban campos y cursos de agua por toda Irlanda, el cuerpo de Tina Satchwell yacía enterrado a solo pies, de donde su marido preparaba su desayuno cada mañana. Cuando Tina desapareció el 20 de marzo de 2017, se convirtió en otra estadística en la creciente lista de personas desaparecidas de Irlanda. Pero esta no era la historia de una mujer que se marchó para empezar de nuevo. Este fue un asesinato cuidadosamente oculto, un elaborado engaño del marido y una investigación que pondría a prueba los límites de la ciencia forense y la persistencia detectivesca. Tina Satchwell tenía 45 años cuando desapareció, una mujer conocida por sus vecinos como amable, pero cada vez más retraída. Se había mudado a Irlanda desde Inglaterra años antes, estableciéndose en la vida en la ciudad costera de Youghal con su esposo Richard. Para los extraños, parecían cualquier otra pareja de mediana edad navegando los desafíos rutinarios de la vida, pero bajo la superficie la oscuridad se enconaba. Richard Satchwell, entonces en sus 50, trabajaba esporádicamente y se mantenía apartado. Aquellos que conocían a la pareja describían una relación marcada por el aislamiento. Tina se había distanciado cada vez más de su familia en Inglaterra, y su círculo social en Irlanda se había reducido a casi nada. Este aislamiento luego resultaría significativo. Cuando ella desapareció, había preciosamente pocas personas que lo notaron de inmediato. El 20 de marzo de 2017 comenzó como un lunes ordinario en Youghal, pero para la noche, Tina Satchwell había dejado de existir a los ojos del mundo. Richard afirmaría más tarde que ella simplemente se fue, sin llevarse nada, dejando toda su vida atrás. Para los investigadores, esta afirmación levantó inmediatamente banderas rojas que eventualmente desenmascararían sus mentiras cuidadosamente construidas. El sargento detective Michael O'Sullivan, de Angardas y Ochana, encontró el caso Satchwell por primera vez cuando Richard reportó a su esposa desaparecida el 24 de marzo de 2017, 4 días después de que supuestamente desapareció. La demora en sí era sospechosa. Richard afirmó que había esperado porque Tina se había ido antes durante discusiones, y él esperaba que regresara. Ella simplemente se fue, dijo Richard a los investigadores durante las entrevistas iniciales. Tomó su abrigo y salió por la puerta. Pensé que se calmaría y volvería, pero la evidencia no apoyaba esta narrativa. El bolso de Tina permanecía en la casa, sus tarjetas bancarias, intactas, su pasaporte, todavía en un cajón, su teléfono, apagado o destruido, sin hacer ping en ninguna torre celular después del 20 de marzo. Para una mujer que supuestamente comenzaba una nueva vida, no había tomado nada que le permitiera hacerlo. El detective O'Sullivan comenzó a construir una línea de tiempo. Encuestó a los vecinos, revisó imágenes de CCTV de negocios locales y revisó centros de transporte. Nadie había visto a Tina irse, ninguna cámara la captó alejándose. Ningún registro de autobús o tren mostró que ella saliera de Youghal. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Pero la gente no se evapora, dejan rastros. La pregunta se convirtió: ¿dónde estaban los rastros de Tina y quién los había borrado? A medida que los investigadores profundizaban en los últimos días de Tina, surgió un patrón perturbador. Su último contacto verificado con alguien fuera de su matrimonio fue el 19 de marzo de 2017, el día antes de que Richard afirmara que ella se fue. Había hecho una llamada telefónica a un familiar en Inglaterra, nada inusual, nada que sugiriera que planeaba desaparecer. Después de esa llamada, silencio.
El detective O'Sullivan reunió un equipo para buscar las áreas que rodeaban la casa de los Satchwell en Grattan Street. Los oficiales registraron campos, buscaron a lo largo de la costa y dragaron secciones del río Blackwater. Equipos de búsqueda y rescate desplegaron perros entrenados para detectar restos humanos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. No apareció ningún rastro de Tina Satchwell. Mientras tanto, el comportamiento de Richard desconcertó a los investigadores. Dio entrevistas a los medios locales, apelando por información sobre su esposa desaparecida. Mantenía una calma que algunos encontraban apropiada, otros inquietante. Respondía a preguntas de los detectives repetidamente, sin desviarse nunca de su historia. Tina se había ido durante una discusión, y él no la había visto desde entonces. Pero los analistas de comportamiento que revisaron las entrevistas notaron inconsistencias. Richard mostraba poca angustia emocional al discutir la desaparición de su esposa. Su lenguaje corporal permanecía controlado, casi ensayado. Y crucialmente, falló una prueba clave que a menudo separa a los inocentes de los culpables. Nunca preguntó a los investigadores qué pensaban que le había pasado a Tina. Las personas inocentes típicamente acribillan a los detectives con preguntas, desesperadas por teorías y actualizaciones. Richard simplemente mantenía su narrativa y esperaba. El sargento detective Liam Hayes se unió a la investigación 6 meses después de la desaparición de Tina, aportando experiencia en informática forense. En los casos modernos de personas desaparecidas, los teléfonos y computadoras a menudo contienen evidencia crucial. Hayes obtuvo órdenes para examinar todos los dispositivos electrónicos en el hogar de los Satchwell. La excavación digital reveló peculiaridades. El historial de búsquedas en Internet de Richard mostraba que había investigado casos de personas desaparecidas, leyendo sobre investigaciones donde los cuerpos nunca se encontraban. Había visitado foros que discutían cuánto tiempo tarda el material orgánico en descomponerse. Había investigado pólizas de seguro de vida y el proceso legal para declarar muerta a alguien en Irlanda. Estas búsquedas habían ocurrido después de la desaparición de Tina, argumentaría más tarde la defensa de Richard. Un esposo preocupado podría buscar tales cosas, tratando de entender qué pudo haberle pasado a su esposa. Pero Hayes notó la naturaleza clínica de las búsquedas. No eran consultas emocionales de un cónyuge angustiado. Eran metódicas, orientadas a la investigación, sugerentes de planificación más que de duelo. El equipo también analizó los registros telefónicos de Tina antes de su desaparición. Descubrieron que había estado en contacto con servicios de apoyo por violencia doméstica. Había investigado cómo salir de manera segura de una relación abusiva. Había buscado asistencia de vivienda para mujeres que huyen de situaciones peligrosas. Tina Satchwell no había estado planeando desaparecer. Había estado planeando escapar. Durante 6 años, la investigación se estancó. Sin un cuerpo, sin testigos, sin evidencia concreta, los fiscales no podían construir un caso de asesinato. Richard continuó viviendo en la casa de Grattan Street, manteniendo su inocencia, ocasionalmente dando entrevistas manteniendo que Tina simplemente se había ido y él esperaba que regresara. Pero en 2023 algo cambió. Nueva información llegó a los investigadores, información que haría estallar el caso. Una fuente cercana a Richard reportó comentarios sospechosos que él había hecho. Más críticamente, los avances en la tecnología forense dieron a los investigadores nuevas herramientas para examinar evidencia que previamente habían agotado. El inspector detective Paul Gallagher, ahora liderando la investigación, tomó una decisión que resultaría pivotal: reexaminar la casa misma. No solo búsquedas superficiales, sino una excavación forense completa. Obtuvo órdenes para literalmente desmantelar la propiedad.
En octubre de 2023, equipos forenses descendieron sobre la modesta casa adosada en Youghal. Trajeron radar de penetración terrestre, perros cadavéricos y luminol para detectar rastros de sangre invisibles a simple vista. Trabajaron sistemáticamente a través de cada habitación, cada cavidad en la pared, cada espacio donde un cuerpo podría estar oculto. Los perros cadavéricos mostraron un interés intenso en la cocina. Su comportamiento, enfocado, persistente, inconfundible para sus manejadores, indicaba la presencia de restos humanos. Pero la inspección visual no revelaba nada. La cocina parecía ordinaria, si anticuada. Piso de baldosas, gabinetes viejos, nada que sugiriera perturbación. Entonces los investigadores notaron algo sutil. Las baldosas en una sección de la cocina no coincidían del todo con el resto. La lechada parecía más fresca. La colocación sugería que esta área había sido reemplazada en algún momento después de la instalación original. El 10 de octubre de 2023, los técnicos forenses comenzaron a retirar cuidadosamente las baldosas de la cocina. Debajo de ellas había concreto. Usando herramientas especializadas para minimizar la contaminación, comenzaron a romper la capa de concreto. Lo que encontraron debajo confirmaría sus peores sospechas. Envuelto en capas de plástico y tela, oculto en una tumba poco profunda bajo el piso de la cocina, yacían los restos óseos de un cuerpo humano. La ubicación era horriblemente práctica, literalmente bajo los pies de Richard durante 6 años, en un espacio que él cruzaba a diario, donde nadie pensaría en buscar. Los restos fueron cuidadosamente excavados y transportados a la oficina del patólogo del Estado. La Dra. Linda Mulligan, antropóloga forense, comenzó el minucioso trabajo de análisis. A pesar de la descomposición y el paso del tiempo, varios factores permitieron la identificación. Los registros dentales proporcionaron la primera confirmación. Tina tenía un trabajo dental distintivo realizado en Inglaterra. Registros que coincidían con el cráneo recuperado de debajo de la cocina. El análisis de ADN proporcionó certeza absoluta. Los restos pertenecían a Tina Satchwell. Después de 6 años de buscar en campos y cursos de agua, de seguir pistas por Irlanda e Inglaterra, los investigadores la habían encontrado exactamente donde habían visitado docenas de veces durante la investigación, en su propia casa. Pero el descubrimiento del cuerpo era solo el comienzo. Ahora venía la pregunta crucial: ¿cómo había muerto y podía esa muerte ser definitivamente vinculada a Richard? La autopsia de la Dra. Mulligan enfrentó desafíos significativos. 6 años de descomposición habían eliminado la evidencia de tejidos blandos. No quedaban órganos para examinar en busca de veneno o enfermedad. No había piel para mostrar heridas defensivas. Lo que quedaba era hueso, tela y evidencia traza. Pero los huesos cuentan historias a aquellos entrenados para leerlos. La Dra. Mulligan identificó múltiples fracturas en el cráneo de Tina, lesiones perimortem sostenidas en o alrededor del momento de la muerte. Los patrones de fractura sugerían trauma por fuerza contundente. Alguien había golpeado la cabeza de Tina Satchwell con suficiente fuerza para matarla. El posicionamiento de los restos también resultó significativo. El cuerpo de Tina había sido cuidadosamente envuelto y colocado, sugiriendo ocultamiento más que entierro apresurado. La tumba había sido preparada deliberadamente. Alguien había roto el piso de concreto, creado un espacio suficiente para un cuerpo, colocado a ella dentro y luego reconstruido meticulosamente el piso encima. Este nivel de ocultamiento requería tiempo, herramientas y oportunidad. Requería estar solo en la casa por un período extendido sin temor a interrupción. Requería conocimiento de construcción suficiente para reemplazar las baldosas de manera convincente.
y requería el cálculo frío de vivir sobre una tumba durante años sin traicionar su existencia. Los exámenes forenses de la tumba misma arrojaron más evidencia. Las muestras de suelo contenían fragmentos microscópicos consistentes con el concreto y materiales disponibles en la casa durante 2017. El análisis de datación del concreto usado para sellar la tumba sugería que había sido colocado dentro de los días posteriores a la desaparición de Tina. La línea de tiempo era condenatoria. Con el cuerpo de Tina recuperado y la causa de muerte establecida, los investigadores cambiaron el enfoque a construir un caso procesable contra Richard Satchwell. El inspector detective Gallagher coordinó con el director de procesamientos públicos para compilar evidencia que probaría el asesinato más allá de toda duda razonable. La pirámide de evidencia circunstancial comenzó a tomar forma. En su base, Richard fue la última persona en ver a Tina con vida. Tuvo acceso exclusivo a la casa durante el periodo en que ella desapareció y fue enterrada. Tuvo los medios y la oportunidad de cometer el asesinato y el ocultamiento. Más arriba en la pirámide, la investigación de Tina sobre dejar una relación abusiva sugirió motivo. Richard no podía permitir que ella se fuera. Sus búsquedas en Internet después de su desaparición sugirieron conocimiento culpable. Su fracaso en reportar la desaparecida durante 4 días sugirió conciencia de culpa. En la cima de la pirámide, el cuerpo de Tina, mostrando signos de violencia homicida, oculto bajo el piso de la cocina de Richard en una tumba que requería premeditación para construir. Los fiscales sabían que necesitarían más que evidencia circunstancial para asegurar una condena. Necesitaban desmantelar las negativas de Richard y probar que él había matado y ocultado deliberadamente a su esposa. Esto requería evidencia forense vinculándolo directamente a la tumba. Los equipos forenses habían documentado meticulosamente la excavación de la tumba, preservando cada capa, cada fibra, cada elemento traza. Estos materiales ahora fueron sometidos a un intenso análisis de laboratorio. Los investigadores encontraron fibras en el envoltorio alrededor del cuerpo de Tina que coincidían con materiales en la casa. Más específicamente, coincidían con artículos que habían estado en la casa en 2017, pero ya no estaban presentes, sugiriendo que Richard había desechado evidencia a lo largo de los años. Crucialmente, encontraron evidencia biológica. A pesar de 6 años de degradación, persistían mínimos rastros de sangre en el concreto que rodeaba la tumba. El análisis de ADN confirmó que esta sangre pertenecía a Tina. El patrón de salpicadura de sangre sugirió que ella había sido asesinada cerca de donde fue enterrada, su sangre filtrándose en el piso antes del ocultamiento. Pero la evidencia más condenatoria vino de una fuente inesperada: materiales de construcción. Cuando los investigadores examinaron el concreto y las baldosas usadas para sellar la tumba, encontraron registros de compra. Richard había comprado esos materiales específicos en una ferretería local el 22 de marzo de 2017, 2 días después de la supuesta desaparición de Tina, 2 días después de que Richard afirmara que ella se había ido caminando con vida. Las imágenes de seguridad de la ferretería mostraban a Richard comprando bolsas de mezcla de concreto, adhesivo para baldosas y herramientas adecuadas para la reconstrucción del piso. Había pagado en efectivo, inusual para tales compras, pero comprensible si quería evitar dejar un rastro de transacción. Pero los registros internos de la tienda y la vigilancia resultaron imposibles de borrar. Los investigadores también examinaron el vehículo de Richard de 2017. Aunque luego lo había vendido, rastrearon al dueño actual y obtuvieron permiso para un examen forense. La evidencia traza del maletero incluía cantidades mínimas de polvo de concreto consistentes con los materiales usados en la tumba. Y las alertas de perros cadavéricos sugirieron que en algún momento había estado presente descomposición humana.
El 12 de octubre de 2023, 2 días después de descubrir los restos de Tina, el inspector detective Gallagher y un equipo de oficiales llegaron a la casa de Grattan Street. Richard Satchwell abrió la puerta con calma, como lo había hecho docenas de veces cuando los investigadores habían visitado durante la investigación de la persona desaparecida. «Richard Satchwell», dijo Gallagher, «lo arresto bajo sospecha del asesinato de Tina Satchwell». Por primera vez desde que los investigadores lo conocían, la compostura de Richard se quebró, su cara palideció, sus manos temblaron, pero no dijo nada, invocando su derecho al silencio, un derecho que mantendría durante el interrogatorio inicial. Richard fue transportado a la estación de Covent Garden para ser interrogado. Bajo la ley irlandesa, los detectives tenían tiempo limitado para interrogar a un sospechoso antes de acusarlo o liberarlo. Usaron cada minuto estratégicamente. Los videos de la sala de interrogatorios luego serían mostrados en la corte, horas de detectives presentando evidencia, delineando el caso, ofreciendo oportunidades para explicación. Richard se sentó mayormente en silencio, ocasionalmente consultando con su abogado, nunca proporcionando la narrativa alternativa que pudiera explicar la evidencia en su contra. Los detectives le mostraron fotos de la tumba bajo su cocina. Sin respuesta, le presentaron las imágenes de la ferretería de él comprando materiales de entierro, sin explicación. Detallaron la evidencia forense que lo vinculaba al ocultamiento de Tina. Silencio. Solo una vez Richard habló de manera sustantiva. Cuando se le preguntó directamente si había matado a su esposa, dijo: «Quiero ayudar, pero no puedo decir nada sin mi abogado». Luego volvió al silencio. Después de 48 horas de detención e interrogatorio, los fiscales tomaron su decisión. El 14 de octubre de 2023, Richard Satchwell fue formalmente acusado del asesinato de su esposa, Tina Satchwell. Apareció brevemente en la corte de distrito de Middleton, donde fue recluido en custodia pendiente de juicio. La hoja de cargos delineaba la teoría de la fiscalía, que el 20 de marzo de 2017, o alrededor de esa fecha, Richard Satchwell había asesinado a su esposa Tina en su residencia compartida, había ocultado su cuerpo bajo el piso de la cocina y había mantenido un elaborado engaño durante 6 años mientras vivía sobre su tumba. A medida que la noticia del arresto y los cargos se difundían, el interés público se intensificaba. El caso tenía todo lo que cautiva: una persona desaparecida durante mucho tiempo, una búsqueda dedicada, un descubrimiento impactante y el horror de un esposo que supuestamente asesinó a su esposa y la enterró en su hogar. Pero para los investigadores, esto era solo el punto medio. Acusar a alguien de asesinato y probarlo en la corte son desafíos muy diferentes. El inspector detective Gallagher y su equipo ahora enfrentaban la tarea de traducir 6 años de investigación en una presentación en la sala del tribunal que convencería a 12 jurados más allá de toda duda razonable. Los meses entre el arresto de Richard y el juicio involucraron una preparación intensiva. Los fiscales trabajaron con expertos forenses para asegurar que cada pieza de evidencia científica pudiera resistir el contrainterrogatorio. Los abogados defensores, mientras tanto, buscaron cualquier debilidad en el caso de la fiscalía. Richard se había declarado inocente, manteniendo a través de su equipo legal que aunque el cuerpo de su esposa había sido trágicamente encontrado en la casa, no había pruebas de que él lo hubiera colocado allí. La estrategia de defensa comenzó a emerger, crear duda razonable sobre quién había matado a Tina y ocultado su cuerpo. ¿Podría alguien más haber accedido a la casa? ¿Podría Tina haber muerto accidentalmente y Richard, entrando en pánico, haber ocultado su cuerpo en lugar de reportar su muerte? ¿Podría la línea de tiempo ser diferente a lo que los investigadores afirmaban? Estas preguntas formarían el núcleo de la estrategia de defensa.
Los fiscales anticiparon estos argumentos y construyeron redundancias en su caso. Compilaron testimonios de testigos de vecinos que testificarían que nadie más tuvo acceso a la casa durante el periodo relevante. Prepararon expertos forenses para explicar por qué las lesiones en el cráneo de Tina eran definitivamente homicidas, no accidentales. Reunieron evidencia que mostraba el engaño sistemático de Richard después del asesinato. El equipo de investigación también realizó entrevistas adicionales a testigos. Rastrearon a los familiares de Tina en Inglaterra que testificarían sobre su carácter y su miedo a Richard. Localizaron amigos que describirían la naturaleza controladora de la relación. Encontraron al médico de Tina, quien revelaría que ella había buscado tratamiento por lesiones consistentes con violencia doméstica en los meses anteriores a su muerte. El juicio de Richard Satchwell se abrió en la Corte Central Penal de Cork en junio de 2024. El señor juez Michael White presidió los procedimientos que durarían varias semanas y captarían la atención pública en Irlanda y más allá. La Fiscalía, liderada por el consejero principal Gerard McHale, presentó su caso en declaraciones iniciales. La evidencia mostrará, dijo McHale al jurado, que Richard Satchwell asesinó a su esposa en su hogar, ocultó su cuerpo bajo el piso de la cocina y vivió sobre su tumba durante 6 años mientras afirmaba que ella simplemente se había ido. La evidencia mostrará premeditación, ocultamiento y engaño a una escala que desafía la comprensión. La defensa, liderada por Siobhan Daly, contrarrestó que el caso de la Fiscalía dependía de suposiciones y evidencia circunstancial. Escucharán muchas cosas en este juicio, dijo Daly a los jurados, pero lo que no escucharán es evidencia directa de que Richard Satchwell mató a su esposa. El descubrimiento del cuerpo de Tina en la casa es trágico, pero no prueba automáticamente la culpa de Richard. La Fiscalía debe probar su caso más allá de toda duda razonable, y mostraremos que no pueden cumplir con esa carga. Las líneas de batalla fueron trazadas. En las semanas siguientes, los fiscales presentaron metódicamente su evidencia. Los primeros testigos establecieron la línea de tiempo de la desaparición de Tina. Los familiares testificaron sobre sus últimas comunicaciones con ella. Los vecinos describieron el hogar de los Satchwell y el comportamiento de Richard después de que Tina desapareciera. Margaret Collins, que vivía a 3 puertas de los Satchwell, proporcionó un testimonio particularmente convincente. Describió haber visto a Richard llevando bolsas a su coche tarde en la noche del 21 de marzo de 2017, el día después de que Tina supuestamente se había ido caminando. Me pareció extraño, testificó Collins, porque él estaba siendo muy silencioso al respecto, tratando de no hacer ruido. Esto fue después de la medianoche. La gente generalmente no se deshace de basura a esa hora. ¿Qué había en esas bolsas? Los fiscales sugirieron que contenían evidencia que Richard estaba desechando ropa de cama, artículos manchados con la sangre de Tina que necesitaba remover de la casa. Las bolsas nunca fueron recuperadas, pero su existencia establecía un comportamiento sospechoso inmediatamente después del presunto asesinato. La Fiscalía luego llamó a los investigadores que habían buscado a Tina. El sargento detective O'Sullivan describió las extensas búsquedas del área, la revisión de imágenes de vigilancia, la completa ausencia de evidencia de que Tina había dejado Youghal. En mis 30 años de trabajo policial, testificó O'Sullivan, nunca he investigado un caso donde alguien supuestamente se fue caminando y dejó tan poco rastro. La gente deja huellas, digitales, físicas, financieras. Tina no dejó ninguna porque nunca se fue. La fase más crucial del juicio llegó cuando los fiscales presentaron la evidencia forense. La drapisu, Linda Mulligan, tomó el estrado para describir su examen de los restos de Tina.
Usando diagramas y fotografías cuidadosamente protegidas de la vista pública pero mostradas a los jurados, Mulligan explicó las fracturas de cráneo que había identificado. El patrón de fractura indica múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, testificó Mulligan. Estas lesiones habrían sido inmediatamente fatales o rápidamente fatales. Esto no fue un accidente, esto fue violencia homicida. Bajo contrainterrogatorio, la defensa intentó sacudir las conclusiones de Mulligan. ¿Podrían las lesiones haber ocurrido post-mortem? ¿Podrían haber resultado de una caída? Mulligan se mantuvo firme. Los patrones de fractura, la ubicación de los impactos, la fuerza requerida, todo indica la infligición deliberada de lesiones a una persona viva. La física no apoya una lesión accidental o daño post-mortem. Los expertos forenses luego testificaron sobre la tumba misma. Los ingenieros explicaron que crear la tumba habría requerido varias horas de trabajo. Romper el concreto, excavar, colocar el cuerpo y reconstruir el piso. Esto no fue algo hecho apresuradamente, testificó el consultor de construcción James Murphy. Este fue un trabajo cuidadoso, metódico, de alguien con conocimiento de pisos y acceso a herramientas adecuadas. La fiscalía mostró al jurado los recibos y las imágenes de vigilancia de Richard, comprando exactamente los materiales necesarios para la reconstrucción del piso. Presentaron testimonio experto de que los materiales en la tumba coincidían con esas compras. Establecieron que Richard tenía las herramientas, el conocimiento y la oportunidad de crear la tumba. El sargento detective Hayes testificó sobre la investigación de informática forense. Guió al jurado a través de las búsquedas en Internet de Richard, proyectadas en pantallas en la sala del tribunal. Leer en voz alta las consultas de búsqueda de Richard tuvo un efecto escalofriante. ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse? Pago de seguro de vida persona desaparecida. Línea de tiempo declaración de muerte legal Irlanda. La defensa objetó que estas búsquedas ocurrieron después de la desaparición de Tina y no probaban nada sobre su muerte. Pero los fiscales contrarrestaron que mostraban conciencia de culpa, una conciencia de que Tina estaba muerta y un interés en las consecuencias de que su muerte permaneciera sin descubrir. Hayes también testificó sobre las búsquedas de Tina antes de su desaparición. El jurado escuchó sobre su investigación sobre apoyo por violencia doméstica, sus consultas sobre vivienda segura, sus esfuerzos por planear un escape. Diela tenía miedo, testificó Hayes, leyendo del historial de búsqueda de Tina. Ella planeaba irse y trataba de hacerlo de manera segura. La teoría de la fiscalía se cristalizó. Richard había descubierto los planes de Tina de irse. En lugar de permitirle escapar, la había matado. La evidencia sugería premeditación. Había comprado materiales de entierro poco después del asesinato, sugiriendo que había planeado para esta posibilidad o actuado rápidamente para ocultar su crimen. La fiscalía llamó a testigos que conocían personalmente a los Satchwell. Estos testimonios pintaron un cuadro de una relación controladora, del creciente aislamiento de Tina, de signos de advertencia que no habían sido atendidos. La hermana de Tina, Patricia Ryan, viajó desde Inglaterra para testificar. Con lágrimas, describió cómo su una vez vivaz hermana se había vuelto retraída después de mudarse a Irlanda. Dejó de llamar tanto, testificó Ryan. Y cuando hablábamos, parecía nerviosa, como si no pudiera hablar libremente. Le preguntaba si estaba bien, y ella decía que estaba bien, pero yo podía ver que no lo estaba. Ryan describió una llamada telefónica a principios de marzo de 2017, semanas antes de la muerte de Tina. Ella dijo que estaba pensando en volver a Inglaterra de visita. Dijo que necesitaba algo de espacio para pensar. La animé a venir, pero ella dijo que a Richard no le gustaría. Esas fueron sus palabras.
A Richard no le gustaría. Ladrá. Fiona Murphy, médico de cabecera de Tina en Youghal, testificó sobre las visitas médicas a finales de 2016 y principios de 2017. La señora Satchwell se presentó con moretones en múltiples ocasiones, testificó Murphy. Cuando pregunté sobre la causa, ella fue evasiva. Como médica, estoy entrenada para reconocer signos de violencia doméstica y tenía preocupaciones. Le proporcioné información sobre servicios de apoyo. Estos testimonios establecieron el motivo. Richard había estado abusando de Tina. Ella había planeado irse, y él la mató en lugar de perder el control sobre ella. Cuando la fiscalía descansó, la defensa enfrentó un desafío difícil. No podían negar que el cuerpo de Tina había sido encontrado bajo el piso de la cocina. No podían explicar la evidencia forense de muerte violenta. En su lugar, se centraron en crear dudas sobre quién era responsable. La defensa llamó a vecinos que testificaron que Richard había parecido un hombre normal y tranquilo. Presentaron testigos de carácter que dijeron que él nunca había parecido violento. Sugirieron que alguien más podría haber accedido a la casa, aunque no produjeron evidencia de quién o cuándo. Su estrategia clave fue atacar la naturaleza circunstancial del caso de la fiscalía. La abogada defensora Daly martilló este punto en el contrainterrogatorio y argumentó. La fiscalía quiere que crean que porque Tina fue encontrada en la casa, Richard debe haberla matado, dijo Daly al jurado. Pero la coincidencia no es evidencia, la proximidad no es prueba. No pueden condenar a un hombre por asesinato basándose en suposiciones. La defensa sugirió escenarios alternativos. Quizás Tina había muerto accidentalmente y Richard, entrando en pánico, había ocultado su cuerpo. Quizás alguien más la había matado mientras Richard estaba fuera. Estas teorías no tenían apoyo probatorio, pero no necesitaban probar una teoría alternativa. Solo necesitaban crear duda razonable. En una decisión que sorprendió a muchos observadores del tribunal, Richard Satchwell optó por testificar en su propia defensa. Un miércoles por la mañana en julio de 2024, tomó el juramento y se preparó para contar su versión de los hechos. Bajo examen directo por su propio abogado, Richard describió un matrimonio feliz que había experimentado dificultades. Negó haber abusado alguna vez de Tina. Afirmó que sus discusiones eran desacuerdos normales. Sostuvo que no tenía idea de que su cuerpo estaba bajo el piso de la cocina hasta que la policía lo descubrió. ¿Cómo explica que la tumba esté en su cocina?, preguntó Daly. No puedo explicarlo, dijo Richard. He vivido en estado de shock desde el descubrimiento. No sé cómo llegó allí o quién la puso allí, pero no fui yo. El contrainterrogatorio de la fiscalía fue devastador. El consejero principal, McHale, desmanteló sistemáticamente el testimonio de Richard, destacando contradicciones e implausibilidades. Señor Satchwell, usted vivió en esa casa durante 6 años después de la desaparición de su esposa, ¿correcto? Sí. ¿Cruzó ese piso de la cocina a diario? Sí. ¿Le está diciendo a este jurado que no tenía idea de que su esposa estaba enterrada bajo sus pies? No lo sabía. No podría haberlo sabido. Usted compró materiales de concreto y baldosas 2 días después de que su esposa desapareció. ¿Para qué eran esos materiales? Yo no recuerdo haber comprado esos materiales. McHale proyectó las imágenes de la ferretería que mostraban claramente visible a Richard comprando los materiales exactos encontrados en la tumba. Parece que es usted en las imágenes, señor Satchwell. ¿Está diciendo que no es usted? Richard vaciló. Podría ser yo, pero no recuerdo para qué eran los materiales. ¿No recuerda? ¿O no quiere decir? El contrainterrogatorio continuó durante horas, con la historia de Richard fracturándose bajo escrutinio. No podía explicar sus búsquedas en Internet. No podía explicar las compras de materiales.
No podía explicar cómo el cuerpo de Tina terminó bajo su piso si él no lo había colocado allí. Lo más condenatorio, no podía explicar por qué nunca había preguntado a la policía qué pensaban que le había pasado a Tina durante los 6 años de investigación. Un detalle que los fiscales enfatizaron repetidamente. Después de semanas de testimonio, el juicio se trasladó a los argumentos finales. Ambos lados tuvieron una última oportunidad para persuadir al jurado. El cierre de la fiscalía fue metódico y convincente. McHale guió al jurado a través de la evidencia pieza por pieza, mostrando cómo cada elemento se apoyaba en los otros. Señoras y señores, concluyó, este no es un caso complejo oscurecido por el misterio. Este es un caso simple, hecho para parecer complejo por las mentiras del acusado. Richard Satchwell mató a su esposa cuando ella intentó dejarlo. La enterró bajo el piso de su cocina. Vivió sobre su tumba durante 6 años, mintiendo a la policía, mintiendo a su familia, mintiendo al mundo. La evidencia prueba su culpa más allá de cualquier duda razonable. El cierre de la defensa enfatizó la naturaleza circunstancial de la evidencia. Sí, el cuerpo de Tina fue encontrado en la casa, argumentó Daly. Sí, eso es trágico y perturbador, pero la fiscalía no ha probado quién lo puso allí. Han presentado teorías y suposiciones, pero no pruebas. Cuando deliberen, pregúntense, ¿ha probado la fiscalía más allá de toda duda razonable que Richard Satchwell cometió asesinato? Si tienen alguna duda, deben absolver. El 23 de julio de 2024, después de 3 días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. La sala del tribunal estaba llena de medios, familiares y observadores, mientras los 12 jurados regresaban a la caja. El secretario de la Corte preguntó al presidente del jurado, «¿Han llegado a un veredicto en el que todos están de acuerdo?» «Lo hemos hecho». En el cargo de asesinato, ¿cómo encuentran al acusado Richard Satchwell? Una pausa que pareció extenderse para siempre. Luego, culpable. Gritos ahogados y sollozos estallaron en la sala del tribunal. Los familiares de Tina se abrazaron, con lágrimas corriendo. Richard Satchwell no mostró emoción, mirando al frente mientras el juez agradecía al jurado por su servicio. El señor juez White se dirigió a la sala del tribunal. Richard Satchwell ha sido encontrado culpable por un jurado de sus pares del asesinato de su esposa, Tina Satchwell. Este fue un crimen atroz, hecho más atroz por su ocultamiento y engaño. Será recluido en custodia pendiente de sentencia. Richard fue sacado de la sala del tribunal con esposas, sus 6 años de libertad finalmente terminando. La investigación que había abarcado esos mismos 6 años finalmente había entregado justicia para Tina Satchwell. Encontrada al fin, su asesinato resuelto, su asesino condenado.